Hola, ¿qué tal? Me permito saludar a nuestros amigos de la Ventana Ciudadana, a quienes nos siguen eventualmente o día a día, semana a semana, leyendo los artículos que publicamos en esta nuestra Ventana Ciudadana. Un espacio para compartir con la ciudadanía, un espacio para compartir con intelectuales, profesionales de distintas áreas del conocimiento humano, en la idea de colaborar en este desarrollo humano con conciencia crítica, con razonamiento colectivo, y a eso lo invitamos, a que usted intente compartir razonamientos con nosotros en este espacio, Diálogo Ciudadano. Una vez más, a la Ventana Ciudadana le alegra tener con nosotros a Marcelo Espinosa Chávez, cientista político de la Universidad de Chile, que nos acompaña una vez más. Recordarles que, entre otras competencias de Marcelo, está su labor como escritor, que dio a luz una obra, a mi juicio, muy importante, llamada La vía insurreccional al socialismo y la vía política de Salvador Allende, que se lanzó ya en una primera edición y que anunciábamos la semana pasada en la entrevista que tuvimos con Marcelo, que se está preparando el lanzamiento de esta segunda edición, a la que invitamos a nuestros seguidores a leerla, a adquirirla y a comentarla. Marcelo, muy buenos días por estar con nosotros. Te dejo los micrófonos para que saludes a nuestros seguidores, a los seguidores de este espacio, para nosotros muy importante, Diálogo Ciudadano, en laventanaciudadana.cl. Muchas gracias, Juan Luis, por la invitación. Saludamos a todos los espectadores de La Ventana Ciudadana afectuosamente. Gracias. Bueno, comentar nuestro panorama político nacional y algunas pinceladas también del panorama político internacional, marcado en Chile particularmente por esta situación, Marcelo, comillas, acorralamiento que la derecha ha desarrollado en torno al gobierno nacional, situándolo en comillas, en un corral de defensa ante una acusación constitucional a uno de los ministros más importantes del gobierno. Digo importante, más allá de su cartera, por los nexos y la relación que tiene con el presidente de la República, que lo ha tenido, lo tiene y seguramente lo seguirá teniendo, y además por la incidencia que tenía en el Frente Amplio. Me refiero a la renuncia del ministro que ha sido renunciado en estos días. Y en el ámbito internacional y cerquita nuestro, al otro lado de la cordillera, una expresión más de este asalto al panorama político nacional e internacional de las fuerzas de ultraderecha, las que yo me permito, con el respeto a nuestros seguidores y a ti, Marcelo, como un peligro para la humanidad. El avance de la ultraderecha, de sectores neofascistas que alardan con su presencia, creo que no es nada bueno esperable para la humanidad. Así que te dejo para que comentes lo nacional, y si en algún minuto tú quieres tocar lo de Argentina, puedes hacerlo.
Bueno, respecto a la nacional, se ha ido acentuando el cerco sobre el gobierno y ahora se corona esa política de encerrar al gobierno con la renuncia obligada del ministro Jackson. Me parece a mí que ese asunto es de la mayor gravedad, porque lo que está haciendo la derecha es tensionar las instituciones republicanas, así de claro, ¿no? Porque en un sistema presidencial como el nuestro, el que nombra a los ministros es el presidente de la República. El que saca a sus ministros porque les pierde la confianza, por su gestión o por cualquier razón, es el presidente de la República. El Parlamento tiene sus facultades, que son la acusación constitucional. Pero aquí lo que nosotros hemos visto es una campaña de todos los políticos de la derecha, de todos los sectores conservadores y de los medios de comunicación, que durante meses han mantenido un objetivo que se aparta de lo que es un régimen presidencial. En los regímenes parlamentaristas es el Parlamento el que nombra al primer ministro y con ello a los ministros que acompañan al primer ministro en el gabinete. Eso no forma parte de lo que es el sistema que nosotros tenemos. De modo que llevar adelante ese objetivo durante meses es algo que, en mi opinión, tensiona las instituciones. Es una maniobra irresponsable que desprestigia a las instituciones, las debilita a la República y debilita a la democracia. Eso es lo que ha hecho la derecha en todo este tiempo. Las acusaciones contra Jackson eran pero absolutamente infundadas, absolutamente infundadas. Tanto es así que se llegó a decir que era responsable por lo que ocurría con los convenios, por el hecho de haber sido el fundador del partido Revolución Democrática. Y eso es una cosa que no se sustenta. Eso no es serio, digamos. O sea, el fundador de ese partido, de cualquier partido, no es responsable de algunos militantes por allí que pudieran caber en acciones de corrupción. Esas cosas no se sostienen, no son argumentos dentro de un debate democrático. Y hasta ese punto se llegó. Entonces, y muchos argumentos más que no tenían fundamento. La acusación constitucional era muy débil, era muy débil. Sin embargo, la situación política, la correlación de fuerza, la hacía muy peligrosa. Y era probable que se aprobara esta acusación en el Parlamento. Y de allí me parece a mí que la decisión de Giorgio Jackson es renunciar y es retirarse. El gobierno y la derecha lo sabe. Juan Luis queda más debilitado que antes. Esa es la situación. Yo no creo que aquí ocurra lo que se pudiera pensar en el sentido de que la derecha ya no tiene argumentos para oponerse a la reforma. No me parece a mí. La derecha va a inventar otros argumentos para oponerse a la reforma, porque no se oponía por Giorgio Jackson, no, se opone por otras razones, porque su modelo es distinto. Ideológica. Son ideológicas, su visión es diferente y se trata de mantener, desde luego, el papel de las AFP como centro del poder financiero y oligárquico de las familias que dirigen Chile. Ese es el punto central de la reforma de pensiones y también en la reforma tributaria de sectores que, conociendo las enormes desigualdades que hay en nuestro país y las diferencias del nivel de impuestos que hay en nuestra sociedad con otras sociedades más evolucionadas como las europeas, con la OCDE, como nos gusta compararnos, esos sectores que tienen recursos, ingresos, pero muy por sobre el resto de todos los chilenos, esos sectores no están dispuestos a aportar para que esta cancha se nivele un poco, digamos, no están dispuestos. Y eso es el centro de la discusión en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones. Eso es lo principal. Esos son los objetivos de la derecha, como siempre, representando a su sector. De modo que yo creo que no va a ocurrir que ahora la derecha se va a sentar a conversar. Sí, ya vimos, Juan Luis, que a las pocas horas de la renuncia del ministro Jackson,
los dirigentes de la UDI decían de inmediato, pero de inmediato, que no era suficiente, si no había también un cambio de gabinete. Entonces aquí la que dirige o que pretende dirigir el país es la derecha, porque ve a un gobierno muy debilitado y ahora lo ha debilitado más. De modo que la situación del gobierno en este minuto es más compleja que hace una semana atrás, en mi opinión, Juan Luis. Estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has señalado en el fondo. Sin embargo, yo solamente quisiera situar un poco más. A ver, yo creo que, como lo señalábamos en la conversación anterior, yo creo que la derecha, como estrategia fundamental a partir de la elección de este gobierno, se plantea como objetivo central el impedir las transformaciones que el programa de gobierno del presidente Boric anunciaba. Por tanto, entonces, la traba al pedaleo se inicia inmediatamente, pero como una estrategia, no, no menor, sino fundamental. Y entonces yo creo que esta situación que se produce esta semana es una expresión coyuntural. Es decir, a ver, vamos a la casa de un ministro y de un ministro importante. Aprovechemos la coyuntura que este ministro tiene que ver con el tema de las fundaciones y por tanto vamos a la casa de él. Y si es posible, tanteemos el terreno, la posibilidad de ir a la casa del ministro de la Vivienda, lo sumamos. Se centraron en el ministro Jackson y ganaron la partida. Primera pregunta, ¿hubo debilidad en el gobierno? ¿No tenía alternativa? ¿Qué crees tú? Segundo, lo grave de esto es que esta estrategia de la derecha, con la renuncia del ministro Jackson, a mi juicio, se va a endurecer más porque ellos salen fortalecidos de esta situación. A mi juicio, y me gustaría tu análisis, que fue un error del gobierno en haber cedido, fue un error la renuncia. Yo creo que había que estirar el elástico hasta que se produjera la votación. Segundo, yo creo que hace falta una iniciativa política del gobierno tendiente a denunciar a la derecha y despejar el objetivo central de ellos, que es impedir la reforma. Y particularmente la reforma de pensiones y la reforma económica. Y no solo se pone más duro en términos de la negociación de la reforma, sino que expresamente utilizan a un señor acaudalado, derechista, empresario, al señor Larraín, y lo sacan al ruedo de la coyuntura política a decir lo que en un marco de sensatez se podría calificar como una brutalidad política, repetir las palabras de Nixon el año 72, cuando dijo que a la economía de Chile había que hacerla gritar. Y él repite que a este gobierno hay que hacerlo gritar. Pero yo no he visto una sola condena de sectores de derecha a las palabras de este señor Larraín, que con su plata, con su poder y con sus influencias, no solo
marca una tendencia en Renovación Nacional, sino que en la derecha en general. Yo creo que declaraciones como esta es poner a la derecha en general en el marco de lo que es la ultraderecha, de lo que son los republicanos. Y por tanto yo digo, yo creo que existen elementos suficientes como para que el gobierno tome la iniciativa. Lo que le falta a este gobierno es audacia y experiencia política para desarrollar un círculo de iniciativas políticas que le vayan marcando una estrategia de aquí al término de gobierno. Perdón si me extendí, pero me interesa Bueno, tu opinión respecto de esto. Y la bueno, el problema es muy complejo para mí, es muy complejo. Yo concuerdo, y lo decíamos de alguna manera, en que el objetivo de la derecha es impedir la transformación. Ese es el punto para la derecha. Este gobierno no puede ser exitoso. Lo conversábamos la vez anterior también. Esos son los objetivos de la derecha. Y, pero el problema es muy complejo porque la campaña era tan rotunda que el gobierno estaba paralizado. Estaba paralizado. Los ministros que señalaban que ante cualquier iniciativa que ellos plantearan ante la opinión pública, ante los medios de comunicación, las preguntas siguientes, después de una breve exposición del ministro, no eran sobre el tema que estaba planteando, sino que eran sobre cuándo renunciaba el ministro Jackson o qué iban a hacer el gobierno con el ministro Jackson. Entonces, toda la política giraba en torno a ese punto y el gobierno estaba, de alguna manera, amarrado ya en ese momento. Entonces, la situación no daba para más también. El gobierno queda debilitado, más debilitado. Pero me da la impresión, Juan Luis, que de haber mantenido al ministro, la situación se extendía, la parálisis del gobierno no se detenía, se mantenía, y en el minuto en que se aprobara la acusación constitucional, el gobierno quedaba más debilitado aún, quedaba en el suelo. Y lo que se ha hecho ahora es impedir llegar a ese punto, pero es seguir bajando en, en, en la falta de apoyos del gobierno, en la falta de posibilidades de poder sacar adelante sus reformas. La situación es muy compleja. Por eso te digo, el gobierno quedó más debilitado, pero habría quedado más debilitado, en mi opinión, si continúa este proceso. Entonces, lo que habría que hacer ahora, desde mi punto de vista, es aprovechar este interregno, este espacio, para retomar la agenda, intentar retomar la agenda con otros temas que ya dejen de lado el tema Jackson y se pueda centrar el gobierno en lo que tiene que hacer. Posiblemente, Juan Luis, sus reformas, si llegaran a salir, van a salir muy desdibujadas, porque en el Parlamento es la derecha la que tiene la fuerza para imponer el contenido de la reforma y por lo tanto las va a desvirtuar completamente. Ya el gobierno ha tenido que ceder antes de la discusión concreta en el Parlamento, ya ha tenido que ceder tanto en la reforma de pensiones como en la reforma tributaria, con elementos fundamentales de su contenido, fundamentales, como son, por ejemplo, en la reforma tributaria, terminar con las cuentas nosológicas, que era un punto relevante de la propuesta, y con tener que ceder en que el 6% ya no vaya completamente a ahorro colectivo, sino que ya se plantea que sea el 4%, en la discusión va a ser el 3%, va a ser el 2%, va a ser el 1%, es muy probable que así sea. O sea, esas reformas se van a desvirtuar, se van a desvirtuar. Y por lo tanto lo que le queda al gobierno es poco, es poco. Y la situación es crítica. Lo que podría hacer para retomar la agenda, desde luego insistir con sus reformas. No hay que dejarlas de lado. Hay que insistir con la reforma y hay que aprovechar esa circunstancia negativa en tratar de ir educando a la gente, hacer educación política, de modo de transmitir a la población que la oposición a la reforma de pensiones, por ejemplo, significa, como se ha dicho, pero que hay que insistir en ese punto, en que eso significa, Juan Luis, que las pensiones de las personas hoy día no van a subir,
no van a subir. Eh, la derecha sostiene que hay que subir las pensiones con fondos del Estado, pero no con solidaridad. Eso significa que se van a las cuentas individuales, según la lógica de la derecha. Y eso significa entonces que las pensiones de las personas van a subir, claro, en 30 años más. Pero ahora, que es cuando se requiere por las personas que reciben las pensiones más bajas, eh, si no hay solidaridad, si no hay reforma de pensiones del gobierno, no van a subir las pensiones. Eso es lo que hay que insistir, eso es lo que hay que repetir una y otra vez. Aprovechar este proceso en educar a la población en cuáles son los intereses que defiende cada una de las partes en el juego político. Eso, y junto con eso, buscar otros elementos en que el gobierno pueda tener éxito, como son, por ejemplo, lo señalábamos la vez anterior, la modernización del Estado. Modernizar el Estado es una cuestión importante para el desarrollo del país. Y eso es una cuestión que puede significar conciliar objetivos con distintas fuerzas políticas. Ese es uno de los elementos que el gobierno puede impulsar. Y desde luego, sentar las bases de un modelo de desarrollo distinto, que signifique que dejemos de lado solamente la explotación de riquezas naturales, que hay que seguir haciéndolo, desde luego, porque es lo que tenemos, pero hay que dar un paso grande, distinto, a través de la tecnología y a través de la ciencia, de modo de incorporar valor agregado a lo que nosotros producimos. Y eso significa, Juan Luis, juntar al Estado, juntar a la academia y juntar a los empresarios detrás de un desarrollo de la ciencia y de la tecnología que apoye desarrollos tecnológicos distintos para nosotros, de valor agregado, y ir conformando de esa manera un nuevo modelo de desarrollo. Eso significa discutir abiertamente ante toda la sociedad y siempre educar y transmitir convicciones de que necesitamos un modelo de desarrollo distinto para no estar estancados como estamos ahora, Juan Luis, hace 10 años. Hace 10 años. La derecha dice que hay que impulsar el crecimiento. Lo que hay que impulsar, aparte del crecimiento, es el desarrollo. Es decir, que nosotros tengamos no solo más ingresos, sino que esos ingresos signifiquen que estamos en un modelo de producción diferente, que tiene más futuro que el simple agotamiento de los recursos naturales y que además pueda llegar a más sectores y especialmente a los sectores más pobres. Entonces, esas convicciones que el gobierno las tiene que transmitirlas. Aquí hay una batalla ideológica enorme en curso. Cuando hay un gobierno de izquierda, esa lucha ideológica se multiplica. Y aquí el gobierno lo que hace es no transmitir esas convicciones que las tiene, pero que significaría de llevarlas a la práctica, ganar sectores, mayor amplitud para impulsar los cambios que necesitamos. Ese es el camino que le queda al gobierno. Es muy difícil, Juan Luis, pero ese es el camino que le queda al gobierno, en mi opinión. Marcelo, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Sin embargo, mi pregunta y la pregunta del millón, ¿están las condiciones sociales? ¿Está la ciudadanía en condiciones de apoyar, de cambiar la correlación de fuerzas sociales para apoyar a un gobierno con una estrategia como la que tú señalas? Cuando tenemos una ciudadanía impregnada de desafección, de falta de solidaridad, de falta de apoyo y de racionalidad respecto de situaciones como la que tú planteas. ¿Está en condiciones la ciudadanía con este inmenso egoísmo que tiene puesto y la falta de interés en los problemas sociales para comprender una iniciativa política del gobierno que incorpore la denuncia respecto de la derecha de imposibilitar las reformas como se habían planteado? Segundo, el tema del modelo de desarrollo y que debería contar con los apoyos significativos de importantes sectores de la ciencia y de las universidades que se pusieron detrás del gobierno apoyando esta propuesta. Y el tema de seguridad, que no solo no se ha
analizado suficientemente respecto de su diagnóstico. Fíjate que conversando con unos amigos unos días atrás respecto de la influencia de la dictadura para desarmar el movimiento social y político de la izquierda, estuvo presente obviamente la represión, pero también la infiltración. Fíjate que a finales de la dictadura terminaron incluso infiltrando y la dictadura mataba con manos ajenas para culpar a sectores de izquierda de ciertas situaciones. Fíjate tú que terminaron descomponiendo, infiltrando las ONG, de tal forma de desvirtuar su aporte al desarrollo social. Muchas ONG terminaron trabajando en eso, en la descomposición de dirigentes sociales, de dirigentes políticos. Y por otro lado, desarmar la industria nacional era un objetivo de la derecha para desarmar los espacios de concentración de trabajadores. O sea, la eliminación de la industria nacional tuvo un objetivo político muy importante para la dictadura. Pero de la mano de eso, digo yo que nunca se ha develado suficientemente que el narcotráfico entra a Chile en esos mismos periodos y se le deja hacer y empieza a influir en la economía y empiezan a cautivar barrios y se le deja hacer. Por tanto, a mi juicio, mi tesis es que la descomposición y la lucha en contra del movimiento social y político de la izquierda estuvo también el narcotráfico como elemento central. Y eso hay que develarlo. No te olvides que se denunciaba tibiamente en esos tiempos de que habían malls construidos por el narcotráfico y en el cual había lavado de dinero y poco se hacía por investigar. Allí hay una tarea pendiente. Porque si queremos plantear un modelo de desarrollo distinto, implica intentar reevaluar la posibilidad de industrias, por pequeñas que sean. Bueno, tú tocas un tema que es relevante para explicar la situación del país hoy día, en el sentido de, tú te hacías la pregunta si las personas, si la ciudadanía estará en condiciones de seguir esos objetivos que planteábamos recientemente. Esa es una gran pregunta y la respuesta es que está allí el meollo del asunto, que dice relación con que estamos viviendo el resultado de años de falta de lucha ideológica. Desde luego, durante la dictadura, 17 años, pero con posterioridad a la dictadura, durante 30 años, no existió en el país una lucha ideológica que mostrara a las personas la diferencia entre la izquierda y la derecha. Así es. Un momento, ¿tú recuerdas? Llegó un momento cuando la primera elección de Piñera, por ejemplo, en el momento en que se produce la primera elección de Piñera, en el país las personas ya no distinguían la izquierda y la derecha. El programa de un gobierno de Piñera no era muy diferente a un programa de un político de la Concertación, cualquiera, por no nombrar nombres, por no nombrar algunos, digamos. La diferencia no era fundamental, de modo entonces que la gente se fue apartando de la política, se fue distanciando, no se resolvían sus problemas, y ese apoliticismo significó que la ciudadanía esté muy lejos de la discusión política, esté muy lejos. Tienes toda la razón. Y tú tienes razón cuando dices, ¿está esta ciudadanía en condiciones de seguir ese proyecto que insinuábamos en 2 o 3 frases? Desde luego que no.
No cuando están, no hay partidos en condiciones de hacer un aporte. por supuesto, los partidos son débiles ideológicamente, son muy débiles Y ideológicamente. poco creíbles hoy día. Sí, hay un problema de falta de credibilidad enorme, Juan Luis, enorme, en todos los partidos, de una manera en uno y de otra manera en otros. Pero hay un asunto de credibilidad enorme, que se debilita cada vez más y se multiplica ahora con el asunto de los convenios. Entonces, Perdón. ¿Cómo lo hace entonces en este marco, en esta cancha debilitada? ¿Cómo lo hace el gobierno para poner la iniciativa en la cabeza de la ciudadanía? sí, me ¿Con qué parece a mí, instrumento? sí, me parece, Juan Luis, que lo que cabe en una circunstancia como esta es acudir a cuestiones que le hagan sentido a la población. Y lo que más le hace sentido a la población en este momento es el tema de la seguridad que tú planteabas. Entonces, esas son las cosas que el gobierno puede tomar para aparecer, si es capaz de ejecutar, de llegar a lograr objetivos en contra de la delincuencia y a favor de la seguridad de las personas. Si el gobierno se plantea eso y es capaz de ir obteniendo logros pequeños que se vayan sumando, solo en ese momento llega al sentimiento ciudadano, que eso es lo que necesitamos, plantearle algo que le haga sentido a la población, y eso le hace sentido a la gente, porque todas las personas están en este momento, estamos todos temerosos de lo que es la delincuencia y los riesgos que corremos cuando salimos a la calle. Todas las personas tenemos ese sentimiento. Entonces lo que el gobierno puede hacer es tomar esos puntos que le hagan sentido a la población e intentar resolverlo. Cuestión que sabemos que es muy complejo, pero los pasos que puede dar el gobierno en ese sentido van a ser importantes para acercarse a la ciudadanía. Y eso es lo que necesita la política hoy día, hacer cuestiones que a las personas le hagan sentido, que no le hablen de cosas que son ajenas, que es una discusión teórica o una discusión absurda entre políticos que no tienen otra cosa que hacer. Esa es la visión de la ciudadanía. Lo que hay que hacer entonces es plantear cuestiones que tengan que ver la seguridad, y como yo te decía adelante respecto a las pensiones, explicar una y otra vez que la forma de subir las pensiones ahora es el proyecto del gobierno con solidaridad, no existe otro, no existe otra forma. Esas son las cuestiones de las cuales tiene que afirmarse el gobierno. No hay magia aquí, Juan Luis, no hay un punto que uno dijera, no, lo que hay que hacer es esto y en 2 semanas más estamos en otro plano. Eso no existe. Este es un camino largo, es un camino largo. La influencia del apoliticismo y la falta de lucha ideológica significa entonces que la ciudadanía sea parte de la política y los sectores transformadores entonces queden aislados o muy debilitados. Entonces, Marcelo es Espinosa muy complejo. Chávez. Marcelo Espinosa Chávez, cientista político de la Universidad de Chile, en este espacio en La Ventana Ciudadana. Diálogo ciudadano. Nos interesa, estimados amigos y amigas, su opinión. Nos interesa que nos cuestionen, nos interesa que nos hagan preguntas, nos interesa dialogar con ustedes, invitarlos a ustedes a que sigan este diálogo en sus casas, en sus entornos sociales, familiares y laborales. El tema de fondo es cómo despertar a una ciudadanía que no tiene hoy día credibilidad respecto de los temas políticos. ¿Cómo reemplazar a esos partidos políticos desprestigiados para cambiar la correlación de fuerza? ¿Cómo lo hace este gobierno para recuperar la seguridad de que la ciudadanía confía en su plan de transformaciones que le ofreció al país? Esas son las tareas de fondo. Y como colorario de fondo de dificultades que enfrenta este gobierno y que enfrenta la política en general, tenemos una derecha que cada día está más ultraderecha y que no solo azota a nuestro país, sino en Europa, en nuestra América Latina, y que
ha tenido un ascenso significativo y lamentable en Argentina. Algunas palabras respecto de eso y cómo eso influye, refleja, se expresa en el panorama político nuestro, Marcelo Espinosa Chávez. Sin duda, ya han estado en contacto los líderes principales de la ultraderecha argentina y de la ultraderecha en Chile, recibiendo el líder argentino las felicitaciones por el resultado electoral de parte de José Antonio Kast. O sea, esa unión ya está en ciernes y todo eso significa un panorama más complejo todavía de los que estábamos conversando. En Argentina se produce este fenómeno del crecimiento de la ultraderecha que existe en muchas partes del mundo, tanto en Europa como en América también. Es un fenómeno propio de esta época en que el neoliberalismo triunfa sobre el sistema socialista hace ya muchos años atrás, se impone el neoliberalismo, pero allí surgen dificultades después de años de implantación de este neoliberalismo extremo en todo el mundo, y sectores entonces que no son favorecidos por este desarrollo económico que significa una gran, una mayor desigualdad en todas las sociedades, en sectores que sienten que el progreso de la sociedad no les llega, como en Estados Unidos cuando triunfa el presidente Trump. Lo que ocurre allí es que hay sectores de la agricultura, de la ciudad, con menor educación, que no tienen doctorados, que no tienen posgrados, que no tienen carreras universitarias, que no tienen acceso, por lo tanto, a trabajos de mayor calidad y mejor nivel de remuneración, que no tienen acceso a todo el progreso material de la sociedad actual a través del sistema capitalista. Esos sectores son los que votaron por Trump. Y Trump llega con un discurso que les hace sentido a las personas, lo que estábamos hablando antes. Lo que les hace sentido a las personas, eso es lo que ha hecho la ultraderecha en todo el mundo. Y entonces habla en Europa de que había que terminar con la migración, porque era la migración la que producía entonces esa disputa por los puestos de trabajo y que significaba que ellos perdieran sus puestos de trabajo o que sus puestos de trabajo fueran más mal remunerados que antes. La violencia y la delincuencia es la otra bandera del mundo. En Argentina tenemos un elemento adicional, Juan Luis, adicional, que tiene que ver con la situación económica. Argentina sufre una inflación del 100% anual. Una inflación del 100% anual, Juan Luis. Nosotros acá, con nuestra inflación del 12%, estábamos escandalizados. Y hemos visto los resultados, lo que significa la inflación en la vida y en el nivel de vida de las personas. Es una cosa impactante para todos los bolsillos de la población. Es una cosa que destroza la economía de los hogares. Y es una cosa, como decíamos alguna vez, que vota gobierno. La inflación vota gobiernos en cualquier parte del mundo. Eso es lo que ocurre en Argentina. Una inflación del 100% hace pedazos cualquier política económica. La forma de resolverlo de golpe es como lo resolvió la dictadura en Chile, ¿no es cierto? Solo un gobierno, una dictadura, puede resolver la inflación de la noche a la mañana. Nosotros acá hemos tenido éxito. Este gobierno ha sido, Juan Luis, muy exitoso en el control de la inflación y la está superando, y en buena hora para todos los chilenos. Ese es un éxito muy importante del gobierno que hay que mostrar, muy importante, porque significa entonces que ese sufrimiento de las personas en que el sueldo no alcanza a llegar a fin de mes y cada mes alcanza para menos, ese dolor de las personas y de las familias que está presente en un proceso inflacionario, este gobierno está empezando a controlarlo. Y de allí entonces que también la derecha, y se relaciona con la actitud de la derecha no quiere que la inflación continúe, pero la derecha quiere que este gobierno sea un desastre. Y la derecha, con el poder que obtuvo en las elecciones del plebiscito
del 4 de septiembre y posteriormente del 7 de mayo, al elegir los consejeros, podríamos usar un chilenismo, Juan Luis, para decir que la derecha en Chile está enyehuecida. La derecha está enyehuecida con ese poder que tiene y con su objetivo de impedir las transformaciones del país. Y en Argentina, las propuestas de la ultraderecha, las propuestas del líder, que es una persona aparecida hace poco, digamos, en la política argentina, tal como el surgimiento en unos pocos años de Kast acá, así también se produce en Argentina el surgimiento de su nuevo líder. Y sus propuestas son extraordinarias, porque desde el punto de vista de cómo van a afectar a los mismos que votaron por él, van a afectar a los mismos que votaron por él. Ya ha dicho que sus propuestas tienen que ver con eliminar las subvenciones que el Estado argentino entrega a través de diversos servicios, entre otros la electricidad y el gas. Si el Estado argentino elimina esas subvenciones que benefician a la población, desde luego los que van a sufrir las consecuencias son los argentinos. Son los argentinos. Esas son las políticas de la ultraderecha, digamos. Pero él no pone el acento en eso. La ultraderecha no pone el acento, dice con franqueza que va a tomar esas medidas. Y otras más, incluso el líder ha señalado que si fuera por él, eliminaría el Ministerio de la Mujer, digamos. O sea, sus planteamientos son realmente atroces para lo que nosotros conocemos acá como la lucha del feminismo que apoyamos, ¿no? Y muchas mujeres votan por él. Y las mujeres votan por él. Entonces, ¿quiénes se van a ver afectados? Son los mismos que están votando por él hoy día. Pero las personas no tienen la culpa de esas cosas porque las personas votan según emociones y según las cosas que le llegan y le aprietan el bolsillo. Entonces él dice, voy a resolver la inflación. ¿Y qué va a hacer una ciudadanía, Juan Luis, acogotada por esa inflación del 100% en Argentina cuando alguien dice, promete, yo voy a resolver la inflación, estos políticos incapaces no lo han podido hacer y no lo podrán hacer y yo sí lo voy a poder hacer? Esa sola promesa. Es como la promesa acá de Kast, yo voy a terminar con la delincuencia. Esa sola promesa le hace sentido a la gente y así explica que la ultraderecha tenga estos resultados. Un desastre para las fuerzas progresistas en Argentina y un desastre para nosotros también, esta unidad que se va a ir conformando entre las dos ultraderechas, de Argentina y de Chile. Oye, solo agregar en el plano argentino que el nacionalismo cultural, histórico, también va a jugar a favor de este señor. Estamos en diálogos ciudadanos, en nuestra ventana ciudadana, en su ventana ciudadana, donde cada vez que personas como Marcelo nos acompañan, podemos analizar el panorama político nacional en el ánimo de colocar algunos elementos que nos ayuden a visualizar de mejor forma el devenir de nuestro país, que a mi juicio se nos ve oscuro, porque además de este magro panorama político que hemos analizado para los sectores progresistas, para los demócratas de este país, nos vemos además influidos, devastados con estas situaciones de convenios de algunas instituciones que nacieron lamentablemente y terminaron por hacer convenios que defraudan no solo la economía del Estado, sino que además defraudan la credibilidad de nuestra ciudadanía. Marcelo Espinosa Chávez, se nos ve difícil el camino, pero creo que con esta conversación hemos hincado el diente a algunos elementos que pudieran dar pie a observar con un poquito menos
de negativismo el futuro del país. Yo creo que hay esperanza si las cosas se hacen bien, con racionalidad, con inteligencia, con unidad y con gente que esté en la política por el interés general de la nación y no por el interés particular de grupos que defraudan la confianza de la ciudadanía. Te doy las gracias, esperando en Dios, como decimos los pocos cristianos que vamos quedando, que el panorama político nacional vaya superándose y viendo las luces de una primavera y de un verano que se nos acerca. Gracias a ti, y queda en tus manos la última recomendación para nuestro gobierno, para nuestra ciudadanía, para nuestra izquierda que está tan mal parada hoy día. Bueno, un comentario final, Juan Luis, sería sobre lo que hemos conversado. Decir que es mejor plantear las cosas crudamente, con la crudeza con la que lo hemos conversado esta mañana, porque ver la realidad tal cual como es la única forma que tiene el ser humano de poder superar los problemas. Si nosotros no vemos la realidad tal cual como es, si nos engañamos nosotros mismos, no vamos a dar un solo paso. Sin embargo, si conversamos como hoy día, duramente la realidad que tenemos, es la única forma de mirar, observar dónde estamos, cuál es la fuerza que tenemos, y en esas condiciones dar los pasos adelante. Esa es la única forma. Y en ese sentido, respecto a lo último que tú mostrabas, respecto a la corrupción, es también una oportunidad. Lo que hay que hacer para impedir esas situaciones que se han posibilitado, jóvenes, se han posibilitado, porque la estructura institucional del país lo ha permitido. Lo que hay que hacer entonces en este minuto, dentro de lo que hablábamos de modernización del Estado, es tomar las medidas para que esas transferencias a los sectores privados, como las fundaciones, si se van a hacer, se hagan con otros requisitos muy distintos y que impidan el aprovechamiento de personas inescrupulosas que siempre van a existir. Entonces las medidas se pueden tomar y el gobierno las puede liderar. Y eso es lo que en un principio está haciendo. Ese es el camino que hay que tomar. Y por otro lado, al punto de vista más político, una última reflexión, Juan Luis, sería que hay que mantener la unidad de las fuerzas que conforman el gobierno a toda costa. El esfuerzo debe estar destinado a mantener la unidad de las fuerzas que sostienen el gobierno. Ese es un objetivo político importante que hay que impulsar y que el gobierno debe plantearse de aquí en adelante, en el sentido de ir acumulando fuerza a través de estas medidas que estábamos conversando. Y esa acumulación de fuerzas debe incorporar a todos los sectores que hoy día forman parte del gobierno. Mantener esa unidad me parece a mí fundamental. Eso, Juan Luis. Comparto con usted, estimado amigo. Es más, yo abriría las puertas y haría un llamado a los sectores de la democracia cristiana, como Yanna Proboste, a incorporarse a este gobierno. Estimados amigos de la Ventana Ciudadana, una vez más con nuestro amigo Marcelo Espinosa Chávez para analizar la realidad política nacional. Un abrazo a cada uno de ustedes y la invitación a seguir este diálogo en sus entornos familiares, sociales, culturales, en sus entornos laborales, a difundir esta conversación y aportar con sus críticas a nuestro proceso que estamos viviendo con pasión, pero con cierta y gran preocupación. Muchas gracias.